hay bendición, hermanos. Así es cierto, hermanos. Cuando Dios está a nuestro lado, hermanos, hay bendición. Dios derrama bendiciones, hermanos, ni lo imaginamos, pero Dios, hermanos, hace llover bendiciones en la vida de sus hijos, hermanos. A veces no lo esperamos, hermanos, pero Dios nos da bendiciones, hermanos, grandes, grandes bendiciones. Hermanos, es hermoso, pero qué triste, hermano, es cuando Dios nos ha abandonado, hermanos. Qué triste, hermano, es cuando se siente usted solo, sin la presencia de Dios. Qué triste, hermano, es, aunque tener todo, hermanos, puede usted tener una casa cómoda, puede usted tener una familia numerosa, puede usted tener, hermanos, vivir en una ciudad muy grande, pero, hermanos, sentirse, hermano, solo, sentirse vacío por dentro, sentirse, hermanos, que no tiene, hermanos, usted algo para regocijarse. Y qué difícil, hermano, es cuando llegamos a sentir que Dios, hermano, nos ha abandonado. A través de la palabra de Dios, hermanos, quiero ver aquí los momentos que hablamos, hermanos, acerca de esto. Primero, hermanos, cómo Moisés pudo ver la gloria de Dios, hermanos, y sentir, hermanos, algo precioso, hermanos, en la vida de Moisés. Pero también, hermanos, hay un hombre en la Biblia que se llamó, hermanos, David. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios se alejó de David, cómo David, hermanos, comenzó a comportarse cuando Dios ya no estaba a su lado, hermanos. Vamos a ver primeramente a Moisés, Éxodo 40. Allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, vemos a Moisés, hermanos, disfrutando, hermanos, de la presencia de Dios en su vida. Éxodo 40, 34, hermanos, dice así la palabra del Señor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Miren, hermano, la presencia de Dios estaba ahí, y era algo que el pueblo de Israel podía, hermanos, ver, podían disfrutar. De día, hermanos, podía ver la nube cubriendo el tabernáculo, hermanos, y de noche podía ver el fuego, hermanos, cubriendo el tabernáculo. Ellos podían disfrutar de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que cuando la nube se alzaba era un indicio de que tenían que avanzar, tenían que seguir. Hermano, qué precioso es cuando Dios nos anima, cuando Dios nos fortalece, cuando Dios nos anima, hermanos, a seguir adelante en medio de las dificultades. Poder, hermanos, sentir que Dios está a nuestro lado, poder, hermanos, ver que Dios va con nosotros, hermanos, es algo precioso. Pero, hermanos, cuando la gloria de Dios nos abandona, cambiamos totalmente, hermanos. Cambia todo, hermanos, en nuestra vida. Por favor, hermanos, 1 Samuel 16, 14 dice lo siguiente. Primer libro de Samuel, en su capítulo 16, en su versículo 14, dice lo siguiente. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: de aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios le atormenta. ¿Bien? ¿Cómo estaba ahora Saúl? Él no estaba en paz, él no estaba disfrutando, él no sentía, hermanos, gozo en su corazón. Ahora, hermanos, él sentía odio hacia David. Ahora, hermanos, él sentía un coraje hacia David. Dice la Biblia más adelante, ahí, hermanos, puedo leer en casa, que en uno de estos momentos, hermanos, cuando David tocaba el arpa, dice que Saúl, hermanos, se relajaba. Pero en una de esas, hermanos, dice que Saúl tomó, hermanos, su lanza y quiso enclavar a David en la pared, hermanos. Ya no había paz en su corazón. Pero ¿cuál era el problema?
El problema, hermanos, era que la presencia de Dios se había apartado, hermanos, de la vida de Saúl. Y cuando la presencia, cuando la gloria de Dios se aleja, hermanos, o se aleja, ¿no?, de nuestras vidas, a veces nos comportamos como Saúl. ¿No? Ya no hay paz, ya todo nos molesta, ya todo es coraje, ya todo es odio, ya todo, hermanos, es envidia. Hermanos, Saúl llegó a tener envidia, hermanos, de David. Y David, hermanos, lo único que hacía era tocar el instrumento para que Saúl, hermanos, tuviera paz en su corazón. Pero qué precioso, hermanos, es cuando la presencia de Dios va con usted, hermano. Usted, hermanos, puede sentir que Dios lo invita, ¿no?, a dar el siguiente paso, a seguir, a animarse. Aún, hermano, en los tiempos de desánimo, Dios te dice: adelante, hermano, sigue adelante, yo estoy a tu lado. Hermano, pero el mensaje es: cuando la gloria de Dios, hermanos, ¿por qué abandona? ¿Por qué la gloria de Dios, hermanos, abandonó a Israel? ¿Por qué la presencia de Dios se apartó de Israel, hermanos? ¿Por qué la presencia de Dios se aparta de nosotros muchas veces? Y eso es lo que quiero, hermanos, que veamos a través de la vida de este personaje. Dice la Biblia, hermanos, que esta mujer, hermanos, tuvo un hijo. Era la nuera de Elí, era la esposa de Fides. Ella dice, hermanos, que cuando recibieron la noticia de que Ofni y Fides habían fallecido, cuando recibieron la noticia de que el arca del pacto había sido capturada por los filisteos, cuando esta mujer recibió la noticia de que Elí, el sacerdote de Israel, hermanos, había muerto y su marido había sido muerto y el arca del pacto, hermanos, había sido capturada, dice la Biblia que entró, hermanos, en parto. Ella estaba embarazada. Y cuando ella recibió la mala noticia, dice que ella entró, hermanos, en parto. Inmediatamente, hermanos, dice que ella, hermanos, dio a luz a un hijo. Y mire, hermanos, tanta fue la tristeza de esta mujer, tanta fue la agonía de esta mujer, tanto fue la desesperación de esta mujer, hermanos, que el niño se llamó, hermanos, Icabod. Y la palabra Icabod, hermanos, significa la gloria de Dios ha sido traspasada. Y mire, antes de que esta mujer diera luz, usted puede encontrar en el capítulo 1 de Samuel una mujer, hermanos, que también dio a luz a un hijo. Pero la diferencia está, hermanos, en que esta mujer dijo: le pondré por nombre Samuel. Y dice: por cuanto lo pedí a Dios. Ana, hermanos, ella sentía la presencia de Dios. Y ella, hermanos, tuvo un hijo, hermanos, y ese hijo, hermanos, fue Samuel. Y el nombre de Samuel dice: por cuanto yo lo pedí a Dios. Ella, hermanos, estaba agradecida, ella sentía la presencia de Dios en su vida. Pero encontramos a esta mujer, hermanos, teniendo un hijo, hermanos. La situación, hermanos, para ponerle Icabod, o la gloria de Dios ha sido traspasada, hermanos, nos lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuvimos que llegar a esta situación de dolor, de desesperación, de muerte y de abandono? ¿Por qué, hermanos, este niño tuvo que llamarse Icabod cuando pudo, hermanos, llamarse de otra manera? Cuando pudo, hermanos, haber sido, ¿verdad?, con otro nombre, para reverenciar el nombre de Dios, para reconocer que Dios estaba con Elí, para glorificar a Dios, porque Fides era un sacerdote de Dios. Yo creo, hermano, que cuando Dios nos da un hijo, siempre queremos ponerle un nombre bíblico, hermanos. ¿Eh? Y queremos, hermanos, a través de ese nombre honrar a Dios, hermanos. Cuando el primer hijo nació, hermanos, dijimos, es la respuesta de Dios, hermanos. Es la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y, hermanos, dijimos Isaac. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios ha cumplido en nuestras vidas.
Ahora yo quiero que se pregunten, hermanos, ¿por qué Icabod? ¿Por qué necesariamente, hermanos, ese nombre? Porque la respuesta, hermano, es: se sentían abandonados, solos. ¿Y por qué, hermanos? Y eso vamos a ver. Número uno, ¿por qué la gloria de Dios, hermanos, nos abandona muchas veces? En primer lugar, quiero que vaya conmigo al capítulo 2 del primer libro de Samuel, en su versículo 22. Primera de Samuel 2:22 dice lo siguiente: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová, ¿qué dice la Biblia? Pero Jehová, ¿qué, hermanos? Había resuelto. Quiero que ponga atención a esto. Dice: Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, lo que pasó allá, que el niño tuvo por nombre Icabod, no fue algo, hermanos, que pasó de la noche a la mañana. Dios, hermanos, estaba atento a lo que su pueblo, hermanos, estaba haciendo. Dios estaba al pendiente, hermanos, de cómo Elí estaba guiando al pueblo de Dios. Y en este pasaje, hermanos, vemos, en primer lugar, líderes que no viven en santidad, hermanos, para un Dios santo. Para que el niño se llamase Icabod, hermano, es decir, para que Dios se alejase del pueblo, de la familia del sacerdote, de la familia, hermanos, de Elí. Para que eso sucediera es porque había un antecedente, hermanos. Y Dios ya había llamado la atención a la vida de Elí. Ya le había dicho: Elí, tus hijos no andan bien. Tú eres el sumo sacerdote de mi pueblo que yo escogí, que yo elegí. Y le dice a Elí: Elí, tus hijos no están viviendo bien. Y hermanos, Elí representa un mal liderazgo. Elí representa, hermanos, que el abandono de la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia se debe, hermanos, a que muchos líderes solo aparentamos, hermanos, vivir en santidad, pero no vivimos en santidad. Hermanos, cuando hay un liderazgo que no está viviendo conforme a la santidad de Dios, Dios tiene que intervenir, hermanos. Cuando la iglesia que Cristo compró, hermanos, los líderes están obrando mal, Dios tiene que intervenir. Dios, hermanos, es un Dios santo. Y Él no va a permitir que se ensucie su gloria, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? La bendita gloria de Dios, hermanos, es la perfecta santidad. Y cuando Moisés veía, hermano, la nube y el fuego sobre el tabernáculo, hermano, dice que nadie del pueblo se podía acercar a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermanos. Por eso en esta mañana quiero hablar a los líderes de esta iglesia. Primeramente, como padres, somos líderes de nuestros hogares. Como padres, hermanos, somos responsables de la guianza de nuestras familias. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima del fruto del vientre, hermanos. Gloria a Dios. Pero amado hermano varón, que eres padre de familia,
Eres el responsable en la educación espiritual de tus hijos. No puedes, como Elí, predicar en la casa de Dios y abandonar tu familia, hermanos. No puedes, como Elí, hermanos, ser un líder ejemplar en tu congregación, pero, hermanos, tener en el abandono a tu familia. Es incorrecto. Dios, hermanos, muchas veces nos llama la atención, pero muchas veces nosotros, hermanos, pensamos de que Dios no va a hacer nada. Miren lo que dijo Elí, por favor, en el versículo 24, dice: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Y mire, hermano, a Elí llamándole la atención a Ofni y a Fines. Yo no sé cómo, hermano, usted le llama la atención a sus hijos. Yo no sé, hermano, si usted todavía disciplina a sus hijos. Pero imagínese, hermano, usted predicando el Evangelio, hablando de Cristo, pero sus hijos, hermano,